Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube Luz para Revelación para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y para algún extranjero que anda en una búsqueda en cómo agradar a nuestro Abba, les sirve estos videos. Bueno, doy gracias a nuestro Abba eterno en el nombre glorioso de su amado Hijo, nuestro Melech Mashiach Yahshua, por su grande misericordia, por esta gloriosa bendición y este glorioso privilegio de estar aquí. Hoy, en día de reposo, estamos en día de reposo. Ahora, nosotros guardamos el día, obedecemos el día de reposo conforme al horario de Israel. Así que nosotros empezamos el día de reposo, ¿no es cierto?, el día anterior, en el sexto día, que se inicia, ¿no es cierto?, hacia el séptimo, cuando se pone la lumbrera mayor en Israel. Aquí son las 12 del día. A esa hora lo comenzamos. Y llega a su término a las 12 del día de hoy. Que para muchos, ¿no es cierto?, este es conforme a los calendarios greco-romanos, este es sábado. Para nosotros es reposo. Es el séptimo día, reposo. ¿Ok? Ok. Y damos gracias a nuestro Abba por este glorioso privilegio de estar aquí. Bueno, nosotros estamos en hoy, este día, es el día, estamos en el día 16, que termina, ¿no es cierto?, ahora a las 12, y a las 12 del día que damos término el día de reposo, y empieza el primer día de la semana, porque se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día, cuarto día de la semana, quinto día, sexto día de la semana, reposo, día de reposo. Y estamos en el día 16, por comenzar el 17. Y ustedes dirán, oiga, pero ¿cómo usted si estamos a 10? Sí. Para que puedan entender, nosotros, ¿no es cierto?, obedecemos los tiempos establecidos por nuestro Abba eterno. Los tiempos establecidos en su voluntad conforme a las Escrituras. No conforme, ¿no es cierto?, a un pensamiento animal, carnal y diabólico. Conforme a lo que nuestro Padre establece en las Escrituras. Porque todos los que son nacidos mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, está morando en su vida. Ustedes son habitación, el que ha nacido mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, por el imperio de la muerte, que entró por Adán y Eva. Bueno, entonces estamos en el día 16. Más ratito, a las 12 comenzamos el día 17, que es el primer día de la semana. ¿Ok? Ya. Entonces damos gracias a nuestro Padre por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición. Hoy es día de reposo y es una gloriosa bendición. Dicho eso, quiero hablar sobre el video anterior, que yo también lo escuché, yo también escucho y pongo atención, y quiero volver a hacer, ¿no es cierto?, un relato sobre, ¿no es cierto?, lo que compartimos en el video anterior. Se refería, ¿no es cierto?, a todo lo que nuestro Padre estableció sus tiempos, los tiempos señalados conforme a su voluntad, los tiempos señalados conforme a lo que establece en el libro de Bereshit, del principio, que Él creó y puso, ¿no es cierto?, allá donde nosotros lo vemos, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, que es el satélite, ¿no es cierto?, que le dicen de la Tierra. Pero allá nuestro Padre estableció los tiempos. Y ahí, en el libro de Bereshit, estableció los tiempos. Estableció los tiempos no para empezar, ¿no es cierto?, a buscar la astrología. No.
de una forma, ¿no es cierto?, gloriosa, pero a la vez muy práctica y sencilla para aquel que entiende. Pero aquel que no entiende sí le es complicado. Aquí en Bereshit capítulo 1, del versículo 14, dice así: Dijo luego nuestro Padre, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. ¿Qué estaciones? ¿Qué estaciones? Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Y también dice para días y años. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la razón? Nuestro Padre estableció, y está la lumbrera mayor, la lumbrera menor, ¿para qué? Para poder que sirvan para señales de las estaciones. ¿Qué señales? Y aquí vamos a ver, ¿qué señales de las estaciones? Claro, porque cambia el clima. Aquí nosotros, ¿no es cierto?, ya pasamos de primer, pero estamos ya al portas a poquitos días de ingresar en el verano, el 21, el 21 por ahí, 21, 22, al verano. Y tiene, ¿no es cierto?, esta estación de que viene verano tiene como 3 meses. De diciembre a enero, un mes. De enero a febrero, 2 meses. Y de febrero a marzo, 3 meses. Tiene 3 meses. Ahora, nuestro Padre Glorioso indicó, ¿no es cierto?, los meses en el cual hablaba, los meses no tenían nombre. Le pusieron nombre después. Pero para nosotros es el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes, el sexto mes, el séptimo mes, que estamos, ¿no es cierto?, ahora nosotros en el proceso del octavo mes. Ya celebramos, ¿no es cierto?, Sukkot, celebramos, conmemoramos las cabañas que nuestro Padre establece. Y estamos, ¿no es cierto?, en el octavo mes, al portas para poder ingresar al noveno mes. Que sería, ¿no es cierto?, hoy que estamos en el octavo, que sería ¿cuál mes? O si lo podemos calcular, estamos entre el octavo y el noveno. Porque el primer mes del año, conforme a la voluntad de nuestro Padre que estableció ahí en Éxodo capítulo 12, es en el mes de Aviv, en el mes de la primavera. Y eso cuadra, ¿no es cierto?, conforme a los escritos, entre marzo y abril es el primero, que es el mes 12. Entonces, si nosotros nos devolvemos o avanzamos, estamos aquí ahora en el mes viviendo noveno. El que va a entrar, que según el mundo, ¿no es cierto?, que es el fin y el inicio, no, es el décimo. Febrero, que es mes de febrero, un décimo o onceavo, y después marzo, doceavo, y termina ahí, para que ustedes sepan, para que lo podamos ver, que en el año, ¿no es cierto?, que se inició en el 2020, el primer mes del año, el primer, conforme aquí de marzo a abril, fue el día 4, principio de mes, luna nueva. Principio de mes, luna nueva, del año 22. Y en el año que nosotros vamos a ver aquí, que aparece en un recuadro chiquitito, ¿no es cierto? Vamos a, si lo observamos aquí, gloriosa nueva, glorioso, aquí dentro de diciembre, parte para nosotros enero, parte para nosotros
del 23 al 24, que son las fechas establecidas por nuestro Padre, las fechas establecidas, los tiempos señalados por nuestro Padre conforme a las Escrituras. Entonces nosotros vemos acá en Éxodo capítulo 12, nuestro Padre establece para con su pueblo y cualquier extranjero que quiera, ¿no es cierto?, obedecer la voluntad de nuestro Padre, aquí está. En el capítulo 12 nuestro Padre establece el principio de los meses del año. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, ¿cuándo cuadra los meses de principio de mes? Recién lo mencioné, de marzo para abril. En ese primer mes que nosotros, ¿no es cierto?, lo celebramos, que nosotros celebramos esa fecha, en el 2022, fue que celebramos nosotros conforme a la Escritura. Nuestro Padre ordena y le entrega instrucciones a Moisés y Aarón, diciéndole, este es el primer, decir a toda la congregación de Israel, este será el primer mes, el primero de los meses del año. Y aparece, ¿no es cierto?, como hablando en Deuteronomio, Moisés diciéndole, vosotros salisteis en el mes de Abib, y el mes de Abib es la primavera allá en el hemisferio norte. La primavera, que cuadra para nosotros y también, ¿no es cierto?, para ellos en cuanto, ¿no es cierto?, porque ellos entran en primavera, pero nosotros entramos en otra fecha. Ellos en estos momentos, ¿no es cierto?, allá en Israel están, ¿no es cierto?, entrando al invierno. Nosotros vamos a entrar en verano. Y cuando nosotros pasemos de verano, ¿no es cierto?, ¿a qué viene? Del verano viene el otoño. Y ellos empiezan, ¿no es cierto?, a vivir, ¿no es cierto?, los cambios por causa que son el hemisferio norte y hemisferio sur. Pero este tiempo en el cual nuestro Padre establece conforme a los tiempos de su voluntad es, ¿no es cierto?, entre los meses, conforme a otro calendario, de marzo para abril, es el primer mes. Y para este que es, ya había empezado enero y febrero y todos los, ¿no es cierto?, que le colocan sus fechas conforme a la ideología y los pensamientos humanos gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Bueno, ¿por qué quería yo que quede, ¿no es cierto?, clarito en el orden de los tiempos establecidos por nuestro Padre? Para todo aquel que dice, ¿no es cierto?, que se ha convertido, que él se ha convertido ideológicamente, porque donde yo voy, me movilizo para diferentes lugares, específicamente voy a la bencinera, y he hecho bencina, y ahí todo, ¿no es cierto?, hay evangélicos que dicen que conocen. Y yo le hago unas pequeñas preguntas nomás y ahí quedan. Entonces uno me dijo, no, yo soy convertido. ¿A qué? ¿A qué te convertiste? ¿Tú te convertiste? Porque él no sabe que la conversión es de exclusiva voluntad de nuestro Padre. Porque la conversión de cualquier persona, estoy hablando de la casa de Israel, la casa de Judá, y cualquier extranjero que nuestro Padre intervenga, como vemos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 10, sobre la experiencia de Cornelio, nuestro Padre produjo una conversión en Cornelio. ¿Qué es lo que es conversión? Es ser limpiado, es ser librado, es ser purificado y santificado, es ser vaciado. ¿De quién? Ahí adentro es desalojado un personaje.
Ese personaje entró por Adán y Eva. Y ahí dice nuestro Padre y decreta en Bereshit capítulo 3 del versículo 22, ahora Adán y Eva es como uno de nosotros, como ese personaje, como el árbol del mal, como la serpiente antigua. Ahora el hombre, este personaje de Adán y Eva es como, y todos los hombres van a nacer posterior porque nuestro Padre los sacó del huerto, y en el capítulo 3, versículo 23, dice que los sacó del huerto glorioso y para que empezase a labrar la tierra para comer para su vientre, porque acá adentro no comía cosas, sino que de lo que sale de la boca de nuestro Padre. Entonces el hombre empieza a nacer por medio, ¿no es cierto?, de la sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Pablo lo habla ahí en el libro de la carta a los dispersos que están allá en Italia, diciéndole, y habla clarito para algunos que no quieren leer o que se lea bien, no quieren en el capítulo 5 de la carta a los dispersos que están en Roma, porque nuestro Padre, por medio de Pablo, no le iba a escribir a César, al imperio romano. La gente ya. Dice así, capítulo 5 del verso 12. Por tanto, como la desobediencia, la transgresión entró por medio de Adán y Eva, y por la desobediencia y la transgresión ingresó la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos. Ya, de ahí empieza a traspasarse. ¿Por medio de quién? A través de una relación entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Y se transmitía por la sangre y ahí ingresaba. Desde chiquitito, desde que nacen en transgresión. Así lo dice y aquí está. Entonces, nuestro Padre glorioso estableció este orden glorioso. Y nosotros vemos en el libro, ¿no es cierto?, de Éxodo, todo lo que nuestro Padre le ordena. Le ordena separar al día 10 un corderito y un corderito sin perfecto. Tómelo de las cabras o de los corderos y guárdelo hasta el día 14. Desde el día 13, cuando se inicia, después cuando se pone la lumbrera mayor, se esconde y empieza a declinar, ¿no es cierto?, al día, porque el día tiene 12 horas. Ahí nuestro Padre, ¿no es cierto?, ordena que tenían que sacrificar al corderito a toda la congregación. Y este corderito, ¿no es cierto?, tenían que cocerlo, ¿no es cierto?, asarlo, y hay órdenes específicas que nuestro Padre. En su voluntad y en su voluntad yo me someto. Y todos aquellos tenían que hacerlo. ¿Y por qué? Porque les dijo que tenían que de la sangre de sacrificar y comer, pero la sangre tenían que ponerla, ¿no es cierto?, en los dos postes y en el dintel. ¿Por qué? Porque nuestro Padre iba a pasar y iba a decretar los juicios contra los dioses de Egipto. Y así fue. Pero cuando pasó el heridor, porque nuestro Padre usa a este personaje, porque se lo dice nuestro Mel en el desierto, apártate de mí, serpiente antigua, porque escrito está, a nuestro Padre adorarás y a él solo servirás. Ya, nuestro Padre usó al heridor, y donde estaba, ¿no es cierto?, la vida que está en la sangre, en los postes y en el dintel, tenía que pasar de largo. Y todos los egipcios, todos los primogénitos, ¿no es cierto?, fueron muertos. Entonces, ¿por qué? Porque la vida que está en la sangre os será por señal, y lo dice. Bueno, así nuestro Padre establece todo este procedimiento. ¿Ok? Ya. Después en el desierto, cuando los saca ahí salieron, ¿no es cierto? Ellos no alcanzaron a cocer los panes sin levadura, porque este corderito tenía que comerse con panes sin levadura y con hierbas amargas. Ahí está
las instrucciones de nuestro Padre. Y aquel que lo hace, lo ejecuta, ¿no es cierto?, en obediencia y en perfección. Así está establecido conforme a la voluntad de nuestro Padre. Salieron, ¿no es cierto?, y llegaron al monte de Horeb, monte de Sinaí. Y nuestro Padre les pone ahí a ellos, Él, nuestro Padre, y aparece, ¿no es cierto?, en Deuteronomio capítulo 4 que está hablando Moisés, y nuestro Padre os presentó les presentó un compromiso. No vamos a avanzar más hasta que sellemos un compromiso. Nuestro Padre quería sellar su vida para con la congregación y la congregación para con nuestro Padre. Y se produce este pacto glorioso. Nuestro Padre les pone el pacto glorioso. Ahora, este pacto tenía las cláusulas. ¿Cuáles son las cláusulas que aparecen en el capítulo 20? Yo soy vuestro Elohim. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y abajo en las aguas de la tierra. Ni te inclinarás, ni las honrarás, ni te inclinarás. Porque yo soy vuestro Elohim, fuerte y celoso, que visito esa actitud de desobediencia de los padres hacia los hijos, de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero yo hago misericordia a millares a los que me obedecen, a los que me temen, a los que me aman, porque los que le aman son los que le temen. Y obedecen este pacto, que son las 10 cláusulas, que son los 10 mandamientos que estaban, ¿no es cierto?, guardados, que después posteriormente se guardaron en el arca de la alianza, en el arca del compromiso. Bueno, sigue todo el desarrollo de todo esto. En el 24 se produce este pacto de compromiso. ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, haremos todo. Sí, nos comprometemos con usted, Padre, y nuestro Padre se compromete porque se derramó. Nuestro Padre le dice a Moisés, construye un altar sobre las 12 columnas de Israel, de las 12 tribus. Y la sangre del becerro fue derramada, ¿no es cierto?, primeramente nuestro Padre da el ejemplo y es derramado ahí. Y después nuestro Padre le dice a Moisés, bueno, léale nuevamente las 10 cláusulas. Y le leyó las 10 cláusulas a toda la congregación. ¿Y qué dijo la congregación? Sí, dice, sí, haremos todo, sí. No fue así, no fue así. Bueno, vemos nosotros lo que hicieron. No te harás imagen, ¿qué hicieron? Un becerro. Miren, como una burla. Hicieron un becerro. Nuestro Padre se molestó. Dijo, no, aparte, yo voy a destruir, te voy a dar un pueblo, no. No, es que nuestro Padre no lo puede hacer. Sí, lo habría hecho. Pero Moisés intercedió para con el pueblo. Pero ¿cuántos murieron ahí? Muchos murieron. Bueno, nuestro Padre, después en el desierto, le empieza a enseñar, ¿no es cierto?, a guardar el día de reposo y les explica. Van a ustedes a guardar el día de reposo. Y esta va a ser la forma. Yo les voy a dar maná el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto. El sexto día les voy a dar doble porción para que tengan, ¿no es cierto?, para el día de reposo y no salgan a recoger, porque ninguna obra vas a hacer. Nada, solamente que guarda el día de reposo, reposa juntamente conmigo. Y así nuestro Padre empieza a enseñar los días de reposo. Ahora, el maná es una comida gloriosa, que nuestro Padre también para testimonio a Moisés le dice, guarda dentro del arca de la alianza el maná. Y también guarda dentro del arca de la alianza la vara de Aarón. Ah, claro, aquí también en el desierto nuestro Padre establece el procedimiento en el cual nuestro Padre lo establece para beneficio del pueblo de la congregación. Sí, sí, y tuvo que hacerlo nuestro Padre por causa de las transgresiones del pueblo, de los padres que tuvieron 40 años en el desierto. Bueno, los padres, ahí vemos la escritura que fueron, ¿no es cierto?, desobedientes, y nuestro Padre no permitió que esa generación cruzase el Jordán. Solamente cruzaron los hijos de los padres y los hijos de los extranjeros que salieron también. Bueno, ahí en el desierto le enseñó también Pesaj, que tenían que celebrar Pesaj. Tuvieron 40 años
escúchenlo, 40 años y tienen que hacerlo, ¿no es cierto?, a cada año celebrar. Y nuestro Padre entrega las instrucciones. ¿Qué tenían que celebrar en el primer mes? Porque se los dijo. El primer mes, en el mes de Abib, que es primavera, ¿no es cierto?, allá en Israel. A los 10 días del mes, cada familia tenía que separar un corderito, tanto de las cabras o del rebaño de los corderos. Lo guardaban hasta el día 14. El día 14, antes que se iniciase, que es el 13 en la tarde, tenían que hacer todo este proceso. Y celebrar, ¿no es cierto?, y obedecer las instrucciones de nuestro Padre. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Que los extranjeros también querían. ¿Vio? Entonces Moisés, ¿qué vino a hacer? ¿Tomó una decisión personal? No, fue donde nuestro Padre. Y les puso, Padre, mucho pueblo extranjero salió y quiere celebrar Pesaj. ¿Qué dice usted? Bueno, si algún extranjero me ama, si algún extranjero quiere obedecer y quiere, ¿no es cierto?, obedecer mis instrucciones, porque lo que hacía el pueblo eran las instrucciones de nuestro Padre, ese extranjero circuncídese y será un natural, un Bené Israel más de la congregación. Entonces, a lo mejor no quisieron muchos, muchos sí, muchos por causa, ¿no es cierto?, porque vieron las maravillas gloriosas del Elohim glorioso, de Yud, Hei, Bad, Hei, de Israel glorioso en Egipto, todos siguieron al pueblo, porque el pueblo, ¿no es cierto?, pero el pueblo daba muy mal ejemplo el pueblo. No honraban a nuestro Padre. Pero había muchos extranjeros que amaban a nuestro Padre. Bueno, los hijos de los extranjeros también pasaron el Jordán. Pasaron el Jordán. Entonces, nuestro Padre en el desierto les enseñó todas las fiestas, los tiempos establecidos conforme a las estaciones. Entonces, en el primer mes, ¿qué es lo que había que hacer? Obedecer, ¿no es cierto?, Pesaj, Pascua. ¿Qué celebrar entonces? Pascua, el sacrificio del corderito. Pascua es el sacrificio. ¿Cómo se representa? En sacrificar un corderito. Bueno, el día 14 se hacía ese. Después venía el día 15. El día 15 nuestro Padre entrega instrucciones que van a guardar, ¿no es cierto?, la fiesta de los panes sin levadura. No se hallará la levadura dentro de tu territorio, ¿no es cierto?, del día antes. No tiene que haber nada. Y se celebraban, ¿no es cierto?, los panes sin levadura. Ya, entonces, ahora, cuando nuestro Padre le enseña, ¿no es cierto?, que tienen que celebrar Pesaj, ¿qué detalló? Que tenían que ser corderito, comerlo con panes sin levadura y con hierbas amargas. Ahora, en la fiesta, ¿no es cierto?, que empezaba al día siguiente, el 15, era una santa convocación, día de reposo, por 7 días. El primer día será santa convocación y el último día será santa convocación. Así lo dice nuestro Padre. Y así lo empezaron a ejecutar. Después de la fiesta, ¿no es cierto?, de los panes sin levadura, nuestro Padre dice, bien clarito, que al día siguiente del día de reposo semanal, al día siguiente del día de reposo, porque siempre cuadran, ¿no es cierto?, 2 días de reposo, pero este día de reposo es especial. El día 15 era una santa convocación de los panes sin levadura. Pero después venía el día de reposo semanal. Entonces, después del día de reposo semanal, contaréis 7 semanas de días de reposo. Son 7 por 7, 49. Y al día siguiente, que es el día 50, celebraréis la fiesta de Shavuot. ¿Qué es lo que es la fiesta de Shavuot? Recordaréis gloriosamente la venida del glorioso, la gloriosa presencia ahí en el monte. En el monte. Su gloria cuando él bajó al monte y lo hizo hablar y oyeron la voz
El monte temblaba, el monte estaba en llamas, el humo dice que llegaba a la mitad, ¿no es cierto?, de arriba de los cielos. Es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué iban a celebrar en la fiesta de Shavuot? ¿Que fue entregada la Torá? Sí, ahí fue entregada la Torá. Pero la Torá no es eso, la Torá fue un compromiso. Entonces, ¿qué se celebraba también en Shavuot? ¿Todos los años que había que hacerlo? ¿Qué fue, no es cierto, la entrega de la Torá? No, fue el compromiso. El compromiso que nuestro Padre establece, el compromiso ese día. Le dice a Moisés cuando llegaron al monte, háblale al pueblo, que se bañen bien, laven su ropa, porque al tercer día yo me voy a presentar. En la mañana se empezó a oír, ¿no es cierto?, la trompeta. Es la trompeta de nuestro Padre. No era, ¿no es cierto?, ni el chofar, no, era la trompeta. Ahí le pusieron bocina, pero es la trompeta. Y ese ruido iba en aumento y todo el pueblo, ¿no es cierto?, tuvo que acercarse al monte. Entonces, la fiesta de Shavuot, ¿qué se recuerda en la fiesta de Shavuot? La alianza del compromiso. La alianza, porque nuestro Padre vino personalmente, su gloria personalmente, y personalmente se comprometió y se unió la congregación. Por eso, ¿no es cierto?, Moisés, por las instrucciones de nuestro Padre, después que le lee las cláusulas, tomó la copa y empezó a rociar al pueblo, a todo el pueblo. Esta es la sangre de vuestro compromiso con nuestro Padre, con Abba Eterno, y nuestro Padre con ustedes. Y se selló. Y se selló ahí la boda del compromiso, nuestro Padre para con la congregación de Israel y la congregación de Israel para con nuestro Padre. Entonces, ¿qué se recordaba ahí a los 50 días después? Porque 50 días se demoraron desde, ¿no es cierto?, que salieron de Egipto y llegaron allá. ¿Qué se recordaba? Nuestro Padre establece? Las bodas del compromiso. Se celebraba, se recordaba, se conmemoraba. Cuando le dice la esposa al esposo, ¿te acuerdas el día que nos casamos? Y la esposa y el esposo, o el esposo en este caso, le tiene ese día o la invita a cenar porque recuerdan el día que se unieron en compromiso. Civil, no los recuerdos que hacen ahora. Un recuerdo delante de nuestro Abba civil. Entonces nuestro Padre glorioso, en los 50 días, ¿qué recordaba? ¿Qué estableció? Que tenían que hacerlo de posteriormente. ¿Vas a contar 7 semanas de día de reposo? ¿No es cierto? Y al día siguiente, ¿qué vas a hacer? Celebrar la fiesta del compromiso, la conmemoración de la unión. ¿Cuál fue? Vamos a recordar las 10 cláusulas del compromiso que están guardadas solemnemente en el Arca de la Alianza. De eso vamos a celebrar y vamos a guardar. Así lo hacían todos los señores. Así nuestro Padre lo estableció. Ya, después de la fiesta, ¿no es cierto?, de Shavuot, ¿no es cierto?, que es la fiesta del compromiso, la fiesta de las bodas, que se recordaba a nuestro Padre cada año, venían, ¿no es cierto?, las otras señales, la otra estación, la otra instrucción y mandamiento de nuestro Padre en el mes séptimo. Y en el mes séptimo nuestro Padre dice el primer día. ¿Cuál es el primer día? El principio del mes. En el principio del mes tendréis una conmemoración al sonar de las trompetas, al sonido de las trompetas. ¿Quién hacía sonar las trompetas? Los Cohen. Tendréis una santa convocación y es una luna nueva y vas a hacerlo, ¿no es cierto? Y es un día de reposo en el cual tienes que hacerlo. Ahí venían. Posteriormente, a los 10 días venía, ¿no es cierto?, el día de la expiación,
para con el pueblo. ¿Y el pueblo qué tenía que hacer? Vas a afligir vuestras almas. ¿Y cómo se afligía vuestras almas? ¿Cómo afligía a David delante de nuestro Padre para pedir perdón? Clamaba, lloraba, suplicaba, pero instintivamente no comía, no tenía hambre. Solamente con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado delante de la presencia de nuestro Padre. Y cuando la persona está afligida en una situación, ¿no es cierto?, puede ser grave, en este caso era grave, podía dejar de comer 1, 2, 3, 4, 5 días. Así pasó con David. Mi rey, coma, tiene que comer. No, no voy a comer nada. No, eso no se me pasa por la cabeza. Solamente voy a clamar delante de nuestro Padre. ¿Dónde podemos ver eso? En el libro, ¿no es cierto?, de Salmo, en el Salmo 51. ¿Y qué dice como título? Arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. ¿Y qué se hacía en el día de la expiación? La purificación, el perdón y la purificación. El perdón y la purificación. Pero aquí vemos un acto de un espíritu quebrantado. Mire, pongan atención. Tenga usted piedad, oh Padre Elohim, conforme a sus muchas misericordias, conforme a la multitud de sus piedades, borre usted mis rebeliones, mi desobediencia, mis transgresiones. Es el día de la expiación. Láveme más y más de mi maldad y límpieme usted de mi pecado. Y la escritura dice que David cada noche rogaba, mojaba su cama, tanto llorar y clamar delante de nuestra presencia. Un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Y cuando uno está en esa situación, no come, porque le produce, y ojo, no un día, no come ni 1, ni 2, ni 3, puede estar una semana. Láveme más y más de mi maldad y límpieme de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y que mi desobediencia está siempre delante de mí. Contra usted he desobedecido, solo contra usted he desobedecido y hecho lo malo delante de sus ojos, para que usted sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. He aquí en maldad he sido formado, fui engendrado en maldad, porque David nació mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Y en desobediencia me concibió mi madre, ¿vio? En desobediencia, en maldad fue concebido. He aquí usted ama la verdad en lo íntimo adentro, y en lo secreto me has hecho comprender, me ha dado conocimiento. Purifíqueme con hisopo y seré limpio, láveme y seré más blanco que la nieve. Hágame oír el gozo y la alegría y se requedarán los huesos que has abatido. Dios, estaba él desarmado, no tenía fuerzas para nada. Borre usted todas mis maldades. Crea usted en mí, haga usted una nueva creación en mí, oh Padre, un corazón limpio y un espíritu noble. El espíritu, ¿por qué? Porque un espíritu inmundo lo llevaba a transgredir. No me eche delante de ti, no quite de mí su presencia, Padre, la unción. Vuélvame el gozo, la salvación y espíritu noble me sustente, el espíritu glorioso. Y escuche aquí, es sumamente interesante. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los desobedientes se convertirán a usted. Líbreme usted de homicidio, oh Padre, Elohim de mi salvación, cantará mi lengua su justicia. Padre, abra mis labios y publicará mi boca su alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de nuestro Padre son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará usted, Padre. Ahí está. Entonces, el día de la expiación, ¿qué es lo que había que hacer? ¿No es cierto? Rogar por la purificación, rogar porque el hombre, la casa de Israel, ¿no es cierto? Nuestro Padre establece este glorioso beneficio por su mucha misericordia, la expiación. Bueno, eso se producía a los 10 días. Partía del 9 por la tarde, ¿no es cierto? Y terminaba por el 10 por la tarde. Pero el día 15 de ese mes, del séptimo mes, empezaba la conmemoración
Sukkot. ¿Y qué se conmemoraba? Nuestro Padre lo hizo hacer todos los años. ¿Por qué? Para que ustedes bien recuerden que estuvieron los 40 años viviendo en tiendas. Y lo hizo celebrar, ¿no es cierto? Y hacer una azúcar, va a hablar, ¿no es cierto? Aquí como se usaba acá o que se usa las enramadas, allá lo usaban con hojas, armaban una estructura y lo cubrían con hojas de palmera, con hojas de sauce y de todo árbol, ¿no es cierto? Glorioso. Y tenían que habitar ahí adentro, porque así estuvieron los 40 años. Entonces nuestro Padre también nos hace recordar eso. Es por eso que la fiesta de Shavuot es una conmemoración de la unidad conyugal, del pacto del compromiso. Nuestro Padre recordaba el pacto del compromiso a su pueblo. Y nuestro Padre en su fidelidad permanece en ese pacto de compromiso y es por eso que envió, ¿no es cierto?, posteriormente a su glorioso Hijo. ¿Por qué? Porque dijo, yo haré un nuevo pacto. Bueno, estas son, ¿no es cierto?, las instrucciones en los tiempos señalados conforme a la voluntad de nuestro Padre. Conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces nuestro Padre, ¿no es cierto?, estas son las instrucciones que le entregó a su pueblo. Bueno, su pueblo anduvo desordenado, que nuestro padre le dio carta de divorcio, pero nuestro padre no se volvió a casar con nadie. Él es fiel porque él es un Elohim y él se comprometió y ahí está. Pero le dio carta de divorcio, pero él permaneció en fidelidad. Su pueblo, ¿qué es lo que hizo? No se metió con Pedro, Juan y Diego. Así decimos acá en Chile. No se metió, y así lo dice las Escrituras, se metió con cuántas naciones adulterando, fornicando y haciendo cualquier cantidad de barbaridad y siendo depravado en esto. Bueno, nuestro Padre establece en Jeremías 31, versículo 39. He aquí que vienen días, dice nuestro Padre, que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres, no ese procedimiento. Un pacto, Él va a hacer un pacto, pero no como el procedimiento, no como el procedimiento que hice con vuestros padres cuando los saqué, los tomé de la mano, los saqué de Egipto, porque ellos fueron infieles y adulteraron, aunque yo fui un marido para con ellos, dice. Pero este es el pacto que haré. Estableceré este pacto aquí adentro. Y aquí viene lo glorioso del decreto de nuestro Padre. Estableceré este pacto aquí adentro. El compromiso y estas 10 cláusulas acá adentro. Ya. Avanzamos y avanzamos. Y nuestro Padre, en el día y la hora señalada, nuestro Padre introduce al primogénito. Cuando introduce el primogénito del cumplimiento de la voluntad, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los hechos de la voluntad de nuestro Padre, es el cumplimiento del procedimiento de este nuevo pacto. No es otra cosa, solamente esto. Pero aquí en este procedimiento nuestro Padre establece que había que nacer de nuevo, que había que negarse, renunciar a todo, oír, obedecer, negarse y renunciar a todo, para que nuestro Padre haga la conversión, primeramente para con la casa de Israel y la casa de Judá, con la casa de Judá y con la casa de Israel, porque todo esto se estableció primeramente en la casa de Judá. Y después nuestro Padre envía, ¿no es cierto?, e interviene donde un varón que era terrible, terrible en maldad y era maldadoso y era asesino, Saulo de Tarso. Pero nuestro Padre lo convierte. ¿Qué significa convertir? Nuestro Padre interviene, lo deja ciego, el ciego lo llevan y lo introducen ahí en Damasco porque él iba con poderes del Sanedrín, iba con poderes de los escribas y fariseos, de los principales sacerdotes, siguiendo a aquellos que obedecían la voluntad de nuestro Padre, que obedecieron la voz de nuestro Padre por medio de su enviado ungido. Allá él lo iba a perseguir. ¿Para qué? Para matarlo, para obligarlo a blasfemar. Bueno, nuestro Padre lo interviene. ¿Para qué lo interviene? Lo convierte. Lo convierte. ¿Qué significa una conversión?
quitó el imperio de la muerte, lo lavó, lo purificó y lo santificó. ¿Quién vino a proclamarle, ¿no es cierto?, la vida? Ananías. Y ahí le pusieron otra cosa, no, porque tenía que recibir la vida primero. Vio que Cornelio, si nosotros lo vemos en el capítulo 10, Cornelio, ¿no es cierto?, fue también intervenido como extranjero, fue quitada la muerte, fue lavado, purificado y santificado y estaba apto para recibir la vida. Así, Pablo, Saulo de Tarso, que ya ahora es Pablo, cuando nuestro Padre interviene y envía a Ananías, estaba apto para recibir la vida. Y la eternidad es de exclusiva, ¿no es cierto?, voluntad de nuestro Padre. No se transmite por la mano, como le pusieron ahí. No, porque aquí lo vemos en Cornelio el centurión. Que tampoco Pedro le impone las manos, no, sino que pero proclamó, ¿no es cierto?, la vida, porque la vida se recibía mediante la resurrección. Y ahí venía la eternidad. Así pasó con Pablo. Ananías le vino a anunciar la obra gloriosa de la vida, porque la vida se recibía a través de la resurrección de nuestro Melech glorioso. Y vino la eternidad. Y él, en esa condición, ¿no es cierto?, él empezó a ser enseñado por nuestro Padre y después fue enviado. ¿A dónde? A los dispersos. Para eso nuestro Padre lo apartó, lo convierte, lo purifica, lo lava, lo purifica y lo santifica. ¿Para qué? Para enseñarle, ¿no es cierto?, y para ir a anunciar las buenas nuevas. Bueno, aquí en Marcos capítulo 1, bueno, antes de llegar ahí, nuestro Padre introduce a su primogénito que aparece en el libro de Lucas. Y el libro de Lucas, ¿no es cierto?, aparece todo este procedimiento. Antes que naciese el Hijo glorioso, su primogénito, nuestro Padre hace nacer a Juan el profeta por medio de Zacarías y Elizabeth. ¿Para qué? Para anunciar, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, de un conocimiento de un Yeshua, de un enviado que venía. Él empezó, ¿no es cierto?, a proclamar. ¿Y cómo los llamaba? Los llamaba al arrepentimiento y a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Nada más, porque ahí le añadieron cosas, ¿no es cierto?, los intérpretes, los engañadores. Nuestro Padre lo envió para proclamar el arrepentimiento y dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque el hacha está puesta en la raíz de todo árbol, ¿de quién? De todo de la casa de Judá. Así que todo aquel que oye y no obedece y se rehúsa y no da frutos dignos de arrepentimiento será cortado y echado en el fuego, así lo dice. Mire lo que hablaba el profeta Juan. No hablaba, no, si nuestro Padre le envió, ¿no es cierto?, un Salvador, hagan lo que ustedes quieran nomás, pero no, tenía un procedimiento en la voluntad de nuestro Padre. Bueno, introduce a su primogénito desde chiquitito, y lo vemos ahí en el libro de Lucas, que fue enseñado, ¿no es cierto?, en la voluntad, conforme a la voluntad de nuestro Padre, en todas las instrucciones. Y en él se establece la obediencia y la verdad. La verdad y la obediencia. Cuando ya estaba preparado, nuestro Padre lo lleva ahí, donde estaba el profeta Juan. Y el profeta Juan estaba, ¿no es cierto?, haciendo, no sé, la parafernalia. No, porque era una cosa muy terrible. Tenían que arrepentirse y después empezar a obedecer, dar frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, aparece el enviado, el primogénito, y Juan lo ve. Porque nuestro Padre le habla. Si dentro de Juan, ¿quién estaba? Lo reconoce. Este es el primogénito, este es el Cordero glorioso. No, tú eres primero que yo, tú eres antes que yo. No, Juan. Los tiempos de la voluntad de nuestro Padre tenemos que obedecer. Amén. ¿Y qué hizo con su Hijo glorioso, nuestro Padre, a través del profeta Juan? Lo ordenó como sumo Cohen. Sumo Cohen, y eso tenía que hacerlo sí o sí, porque nuestro Padre da testimonio de todo lo que Él estableció en el principio, porque le entregó orden a Moisés, que tenía que bañar a Aarón, a Nadab y a Abiú, antes que se pongan las vestiduras, ¿no es cierto?, las vestiduras de la consagración para un oficio, conforme a la voluntad de nuestro Padre por causa del pueblo.
Pero aquí gloriosamente venía su hijo el primogénito y fue lavado, bajó las aguas, y cuando salió las aguas vino esta vestidura, la gloria del reino de los cielos, nuestro Padre y Mashiach nuestro Padre, a morar dentro. Y de ahí empieza, míreme, y nuestro Padre, cuando lo lleva ahí, cuando vino el reino, ¿a dónde fue primero? Fue al desierto, para que por 40 días en el desierto fuese, ¿no es cierto?, seducido y tentado, ¿no es cierto?, por el enemigo. No tuvo éxito, porque se había establecido la verdad, la obediencia y la verdad. Entonces, cuando él ya tuvo hambre los 40 días, el enemigo viene. Si eres hijo del glorioso, di estas piedras que se convierten en el pan. No, le dice, porque no de pan va a vivir el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Ahí va a vivir el hombre. Lo que pasaba antes ya en Adán. Adán comía en el huerto de lo que sale de la boca de nuestro Padre. Entonces, claro, aquí nuestro Padre, ¿no es cierto?, le viene y el enemigo enfurecido, lo tentaba, lo seducía, mira, lo subió en un monte alto, mira, ves todas esas naciones que están alrededor, que son esas 12 naciones de los ismaelitas, es 12 naciones poderosas, más grandes, ¿no es cierto?, que los del mismo Israel, y que tenían mucho más bienes. Mira, yo te daré esa nación y la gloria de ellos, porque míos, a mí fueron entregados. Apártate de mí, serpiente antigua, porque escrito está, a nuestro Padre adorarás y a Él solo servirás. Tan, tan, de ahí lo dejó. Y aquí viene de vuelta al desierto, en Marcos capítulo 1, del verso 15. Mire, y dice en el 1:12, y luego que el Rúa le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Qué le servían los ángeles? Comida del reino de los cielos. Ya, entonces en el verso 15, viene, ¿no es cierto?, nuestro Padre, dice, después que Juan fue encarcelado, vino nuestro Melech a Galilea anunciando las buenas, anunciando, ¿no es cierto?, el cumplimiento del tiempo, anunciando el cumplimiento, no el evangelio, sino aquí es una palabra griega mentirosa, anunciando la voluntad de nuestro Padre, anunciando la voluntad del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido de las palabras proféticas aparte de mí, porque yo soy, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos, en los profetas, el tiempo se ha cumplido, específicamente en Jeremías 31:31. El tiempo se ha cumplido y el reino de nuestro Padre Elohim se ha acercado porque estaba dentro del primogénito. Nadie lo podía ver. ¿Quiénes lo podían ver? Después empezaron a verlo los demonios, porque empezaban a reclamar. Ya. El tiempo se ha cumplido y el reino de nuestro Padre se ha acercado. Lo primero es arrepentimiento y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí le pusieron otra frase. Y creete en el Evangelio. No, no, y obedecer. Arrepentimiento y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo se va a contradecir lo que le habló, ¿no es cierto?, le habló a Juan? No se puede. Tenían que arrepentirse y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento y en este proceso. Ya, en este proceso, nuestro Padre, ¿no es cierto?, ¿para qué vino? Para establecer este nuevo pacto. Introduce su primogénito, su Hijo glorioso, y vino el reino de los cielos, Mashiach, y nuestro Padre Mashiach, de dentro para el cumplimiento de este nuevo pacto. ¿Dónde se realizó? Ahí en el aposento alto. Ahora, ¿qué fecha era ahí lo que estaban en el aposento alto? Cuando se produjo, fue en el mes de Abib. Entró, ¿no es cierto?, a Jerusalén el día 10. Entró a Jerusalén y todos proclamaban. Entró el día 10 y fue, ¿no es cierto?, crucificado, pero él celebró Pesaj en esa tarde. El día 13 por la tarde para el 14 envió a sus discípulos que prepararan Pesaj, Pascua, para comer la Pascua. Y en ese momento, en esa tarde, en esa noche, que comieron, porque celebraron Pesaj, Pascua, nuestro Padre dice, ya hijo, parta el pan y dígales, este pan es mi carne, coman de ella. Y esta copa que representa, esta es la copa del nuevo pacto, que es mi sangre, beban de ella. Lo había profetizado en Juan.
aquel que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida ni eternidad. Entonces, los 119 discípulos comieron de la carne y bebieron de la vida, que es la sangre, y se estableció aquí adentro este compromiso. Esta es la sangre del nuevo pacto y se establezca. Beban y se estableció aquí adentro. La carne, la vida del Mashiach, es una obra espiritual. ¿Qué fecha fue? En el primer mes. ¿A los qué día? A los 14 del mes. Al otro día, al mediodía fue crucificado, a la mitad de la semana, que es el mediodía, que es la hora sexta. Y la hora novena, que es las 3 de la tarde, nuestro Padre expiró. Tenían que sacarlo rapidito porque empezaba, ¿no es cierto?, el día de reposo, una santa convocación el día 15, la celebración de los panes sin levadura. La celebración de los panes sin levadura. Cuando resucita nuestro Padre, antes del término del día de reposo semanal, resucitó. ¿Dónde fue? A donde sus discípulos en el aposento alto, que estaban celebrando los panes sin levadura por 7 días. El primer día es una santa convocación y el último día una santa convocación. Y estuvo con ellos 40 días. Él se retiró 10 días antes que viniese, ¿no es cierto?, la eternidad del cumplimiento. ¿Y qué fecha era? ¿Qué celebraciones era? Shavuot. Shavuot. La fiesta del compromiso. Esa es la celebración del compromiso, que le colocan, ¿no es cierto?, la venida, ¿no es cierto?, del Ruach. No, fue una santa convocación ese día glorioso en el cual se celebraba la fiesta del compromiso. La unión conyugal. ¿Ahora con quién? Con su Hijo glorioso. Con su Hijo glorioso. Por eso vienen las bodas gloriosas de su Hijo glorioso. ¿Dónde? Allá en el reino, no acá. ¿Dónde se les celebraron acá? Porque lo vemos en el capítulo 24 del libro Éxodo. Sí, subieron todos. Subió Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos, y entraron a la presencia de nuestro Padre, y el piso fuera como un embaldosado de zafiro, que se sentaron, comieron y bebieron, la celebración de este compromiso. Pero acá se va a hacer en las bodas, allá arriba, con nuestro Melech, las bodas del Cordero. Entonces, a los que viene a buscar son ¿para qué? Para la celebración de las bodas. Para celebrar las bodas. Entonces, todo esto se cumplió, este procedimiento, en los tiempos señalados por nuestro Padre y no por otros. Vio que este Pesaj privado se produjo ahí, en el primer mes, en el 14 del mes de Aviv. Después vienen los 7 días, hasta el 21, del 15 hasta el 21, Pesaj, y el último día una santa convocación. Después del día de reposo semanal, había que contar 7 semanas de día de reposo. Y al día siguiente, 50, Shavuot, y lo celebraron. Ahí vino, ¿no es cierto?, que vino en la eternidad y fueron sellados, pero se celebraba Shavuot, la fiesta, vale decir, el compromiso. Se celebraba el compromiso conyugal. Por eso dijo, yo no vengo a eliminar, no vengo a eliminar, sino que se estableció aquí adentro estas cláusulas. Aquí adentro estableceré este nuevo pacto, aquí adentro, una vida gloriosa, un nuevo, y para que se establezca había que nacer de nuevo. Nuestro Padre tiene que producir la conversión porque no se iba a establecer en cualquier lugar inmundo, sino que tenía que quitar la muerte, lavar, purificar y santificar para que venga la vida mediante la resurrección de nuestro Melech, y ahí viene la eternidad. Cuando está listo eso, viene la eternidad, ahí como le pasó a Cornelio, centurión, y su familia. Nuestro Padre les conceda a ustedes en este día glorioso de reposo este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender todo este procedimiento en los tiempos de la voluntad de nuestro Padre. Así que no todo aquel que diga entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre en este procedimiento. Mateo capítulo 7, el versículo 21. No todo aquel que diga. Y le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, y tienes que nacer del agua y del Ruach, del reino de los cielos, de nuestro Padre Mashiach, nuestro Padre, para poder entrar al reino de los cielos, a las bodas gloriosas. Nuestro Padre le concede a la casa de Israel, la casa de Judá, este glorioso beneficio. Y a cualquier extranjero que ande en búsqueda,
nuestro Padre le concede y le abra la puerta y lo convierta. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Si así nuestro Padre me concede este glorioso beneficio y esta gloriosa bendición. Hasta pronto.